Platón, en el derecho. Platón y el derecho como búsqueda de los valores eternos. Cito, en la visión platónica, el derecho no es, en último análisis, sino un puente fantasma para los sabios en su búsqueda de verdades y los valores eternos. Muerto Sócrates, no murieron con él sus ideas, entre ellas las que atañen al orden jurídico, sino que fue su discípulo Platón quien revivió la filosofía socrática y escribió la historia y filosofía de su maestro, pero con nuevas alternativas de orden social. Platón nos deja en sus escritos la idea del Estado como uno de sus mayores aportes. En este aspecto, plantea que para la existencia de un Estado y gobierno ideal, lo mejor era colocar a los filósofos en el estrado máximo, en la categoría superior de la estructura social del Estado. Según esta concepción, eran los filósofos los más aptos para el gobierno y dirección de los pueblos, por estar mejor preparados mentalmente. De esta forma, la sociedad debería organizarse de acuerdo con el orden establecido por el Estado, y el Estado ideal se proponía como un orden propicio a la vida moral en que el bueno será estimulado al bien y el malo será corregido y educado. El bien y el mal claramente demarcadas como categorías distintas, y el orden direccionado a hacer a los hombres felices y mejores. Las leyes y el derecho cumplirían una función educativa. La ley debería conformarse en todos sus aspectos de tal manera que los seres humanos que viven bajo su dominio lleguen a ser mejores. Esto quiere decir que la ley tiene una función claramente educativa, según cita. Pero la función del derecho trae consigo también la persuasión de los hombres de obedecer a las leyes a través de explicaciones anteriores a las prerrogativas normativas. Cito, en las leyes de Platón se da gran importancia al preámbulo de un estatuto, pues estos preámbulos tienen por objeto explicar a los ciudadanos cuáles son las razones que abonan la promulgación de dichas leyes. Es decir, se proponen persuadir a los ciudadanos de que obedezcan la ley en vez de limitarse a ordenarles que lo hagan. Así, Platón propone, por ejemplo, que una ley que ordena al hombre que contraiga matrimonio antes de los 35 años deberá ser complementada con un preámbulo que explique la necesidad de la procreación a fin de mantener la supervivencia de la comunidad. Solo en esta forma puede establecerse y sostenerse la autoridad de la ley. Recordemos que en este tiempo había este tipo de ley. Determinado esto, la interrogante sería, ¿cómo se definiría el bien o el mal? Platón, como respondiendo a esta pregunta, agregaría que el bien estará determinado por una conjunción denominada bien común, o sea, bienestar para todos. Esto es el bien público, que termina siendo, por extensión, el bien de cada uno. Luego, como todos dependemos de todos, según Platón, y todo se desarrolla dentro de una ciudad, entonces el bien será para toda la ciudad y para todos. De lo que resulta que todos intervienen de alguna manera en la construcción del estado ideal, por eso todos eran necesarios, puesto que cumplen una función determinada. En este estado de cosas, las leyes deben tender al bien, pero no al bien de una clase social, sino al bien común, al bien general de todos los ciudadanos. Además, Platón solo reconoce a las leyes cuando éstas se ajustan al principio del bien de la comunidad, al bien común. Platón insiste en que no reconocerá como leyes en el sentido de ley justa ninguna que no haya sido dictada para el bien de la comunidad. Una legislación que solo sirve los intereses del partido en el poder es para él una mera cuestión de conveniencia y le deniega la calidad de verdadera ley. Platón encuentra el fundamento para afirmar que el gobierno no es sino el servidor de las leyes, únicamente en un estado en el cual el derecho gobierna a los que gobiernan. Reconociéndolo así, el panorama que quería seguir Platón era iluminar el laberinto de la complejidad humana, enfatizando la condición de las leyes como piezas de creación humana, como actos de conocimiento que gestan la seguridad del hombre y lo conduzcan hacia la virtud.
dice Platón. Para Platón, las leyes son los medios para asegurar no solo que los hombres vivan, sino que vivan bien y lleguen a ser virtuosos como sea posible. Platón había descubierto y planteado lo que sería luego uno de los principios generales de toda concepción del Estado y su existencia, el bien común, como justificante y función fundamental del Estado. Y además, la conceptualización de la filosofía del derecho se mostraba ligada al elemento ético. La filosofía platónica del derecho está estrechamente vinculado con la ética. Para llegar al bien común, solo se lograba, decía Platón, a través de un principio abstracto pero real, la razón universal, explica Platón, y aclara Platón la distancia que existe entre esta razón universal y los sentidos. Para Platón, los sentidos son difusos, falsarios, engañosos, de poco fiar, porque según él, no exponen la realidad, sino que son solo una representación gráfica, simbólica de ella, pero que esta representación puede interpretarse de forma errada si nos atenemos a los sentidos. Por eso, solo aquello que está más allá de los sentidos, de lo tangible, es lo cierto, los verdaderos moldes de la realidad, que en conclusión serían las ideas. Estas últimas serán el recipiente que contiene el mundo, por lo que las ideas serían lo único verdadero y las cosas el reflejo, la sombra, la proyección de las ideas. Esta concepción está expuesta en la famosa teoría de las ideas de Platón, que son la base de la filosofía platónica. La idea expuesta en la teoría de las ideas tiene como cierta importancia reveladora el hecho de describir al mundo como una consecuencia de las ideas. En efecto, el mundo está compuesto, estructurado por un conjunto de ideas transformadas en instituciones como, por ejemplo, la idea del Estado, del derecho, de la justicia, solo que las ideas varían, no son inmutables, permanecen en esencia, pero no en sentido. La palabra es significante, no siempre significado. Platón diseña un tipo de organización social ideal y la llama la república. ¿Qué significa? Nada más que cosa pública, donde argumenta que una sociedad ideal sería aquella conformada orgánicamente, dirigida por el Estado y dividida en tres partes: la cabeza, pecho y el vientre. Para explicar la estructura de la sociedad planteada, Platón hace una operación comparativa, estableciendo el paralelo entre la sociedad y el hombre. Explica que así como la persona tiene cabeza, la sociedad tiene Estado, y que esta cabeza de la sociedad llamada Estado deberían estar los mejores allí en esa cabeza, es decir, los filósofos. Piensa que solo estos podrán gobernar porque pueden autogobernarse a sí mismos y por lo tanto conocer el bien y el mal a través de la razón y del conocimiento de las ideas eternas. Más abajo de la cabeza, el hombre tendría también un pecho, que en la estructura social debería estar formado por los soldados, que como el pecho ofrece la ofensiva protectora y la seguridad de la sociedad y garantiza el cumplimiento de las normas. En la parte más baja del cuerpo humano estaría ya el vientre, que en la estructura social estaría representada por los productores, por el pueblo. Graficando la organización de la sociedad según Platón, tendríamos estado de Platón, la cabeza igual a gobernantes, igual a filósofos. El pecho igual a defensa, igual a soldados. El vientre igual a productores, igual a pueblo. Este esquema involucra a todos los integrantes de la sociedad, en donde cada individuo como parte de la sociedad del Estado cumple una función que, subraya Platón, debería estar determinada por la capacidad inherente de los hombres. Solo así las partes del Estado, cabeza, pecho y vientre, trabajarían en armonía, en equilibrio y formarían el Estado ideal al que se le denomina la República. Pero con la conciencia de que los filósofos y los soldados pudieran ser tentados por la ambición y el ansia de riqueza, era necesario establecer un marco que asegurara el buen gobierno de los filósofos y garantizara plenamente la responsabilidad de la acción de los soldados. Platón propone entonces la abolición de la propiedad privada y de la familia en los gobernantes y soldados, que dejaría a estos libres de toda ambición,
porque el mal, supone este pensador Platón, proviene justamente de las posesiones y de la envidia. En una primera instancia, Platón aspiraba a la comunidad de todos. Luego, frente a la refutación que le hizo la realidad, cambió su concepción de organización de la sociedad. De un estado filosófico ideal, pasó a exponer como replanteamiento de su teoría social el estado legal, con lo que intentaba resolver la incongruencia de su anterior teoría social, calificada como muy imaginaria y poco real. El primer estado ideal fue un fracaso experimental cuando intentó modelar la polis de Siracusa o Siracul a invitación de su amigo Dion. Y es por eso que, a consecuencia de ese fracaso, Platón retornó a la doctrina griega tradicional, según la cual el buen orden de la polis puede lograrse únicamente con la formulación de una ley básica o nomos. Este nomos lo considera Platón como una participación de la idea de la justicia, y mediante esta participación, ella a su vez participa de la idea del bien. En su teoría sobre la configuración de la república, Platón expone un marco muy rígido, limitado, planeado, programado, en donde todo estaría dispuesto milimétricamente y nada dejado al azar individual. Todos deberían ser educados, formados. Al respecto, contradiciendo la argumentación y validez de la teoría platónica y mostrando la decadencia de estas ideas, Karl Popper, parafraseando por Barilco, expone que este régimen comunista, el de la república propuesta por Platón, se circunscribe a la clase gobernante, que es la única que debe mantenerse a salvo de la desunión. Las querellas de los súbditos no son dignas de la menor consideración. Otro aspecto, luego de aceptar la ineficacia e imposibilidad del Estado ideal, fue concebir al Estado como educación, es decir, como ente encargado de producir esta educación en los hombres a los que gobernaba. Además, en las leyes, este libro, en donde expone el segundo mejor Estado, incorpora a su teoría la necesidad de la propiedad privada y la familia como fundamentos de su nueva concepción de Estado. La idea central, a nuestro parecer, de las proposiciones de Platón está en el establecimiento de un Estado justo que se caracteriza porque cada uno conoce su lugar en el conjunto. Platón propone una sociedad-estado gobernada por los filósofos, los mejores para el bien común, y usando la razón, que es la que encontrará las ideas universales y eternas, haciendo que en el Estado-sociedad cada individuo cumpla su función en el conjunto y ocupe su lugar gracias a un sistema de educación y evaluación igual para todos. En el campo del derecho, Platón tiene, según Villoro, dos aportes. Uno, la idea del Estado como medio propicio al pleno desarrollo del individuo. Y dos, el bien común como criterio de la actividad política. Platón marcó un nuevo sentimiento de lo que debía ser la organización, el orden social y jurídico, porque antes de él, los sofistas pensaban que el Estado era un hecho social del que unos se aprovechaban y que otros debían soportar. Hay un enfoque clarificador de la trascendencia platónica en el derecho. Usando recursos expresivos filosóficos críticos, Platón parece infundir una duda respecto de la realidad positivista. Es más, la desconoce como elemento esencial de la realidad, puesto que sus rasgos del positivismo no están acendrados en la verdad, y la verdad sería más bien las ideas. Entonces el derecho no puede estar fijado en el mundo sensible. Luego, el positivismo sería imperfecto en esencia por su condición de tener como factor de referencia al mundo sensible. Este mundo sensible que es negado como elemento cognoscitivo por Platón. Además, como el mundo de las ideas absolutas no puede ser aprendido definitivamente, el derecho no puede tampoco ser estático, sino dinámico, cambiando de acuerdo a su ánimo y acción de perfeccionamiento. Platón aporta al derecho natural estas dos observaciones. Platón, cito, añade dos matices a la doctrina del derecho natural. Uno, la convicción de la imperfección esencial del derecho positivo, ya que pertenece al mundo sensible. Para Platón, los sentidos nos dan apariencias previas, no certezas ni verdades. Y dos, un enfoque dinámico sobre el mismo, ya que debe
continuamente irse perfeccionando de acuerdo con el mundo de las ideas absolutas. Esta labor solo puede ser realizada por los filósofos. Cierro la cita. Según explica Carl Friedrich, el orden se establecía de acuerdo a cierto nomos, que significaba originalmente costumbre sagrada. Este nomos, o costumbre sagrada, regía para todos y para todo. Es el orden que lo abarcaba todo. Pero cuando aparece el pensamiento de que el hombre es la medida de todas las cosas, con Protágoras, el nomos deja de ser la costumbre sagrada y se convierte más bien en una especie de norma racional. El pensamiento religioso, la pérdida secuencial en la fe, hacen que el nomos, como costumbre sagrada, vaya decayendo. Y aparece el nomos como norma creada por el hombre. El nomos devendría luego en derecho. Se estaba construyendo una dimensión representativa del nomos diferente al original, desde donde aparece la idea de que el derecho, como el orden de la comunidad, es una creación del hombre. De ser así, el nomos era cambiante, relativa, tiene ya tendencia múltiple y heterogénea realidad. Se produce una transfiguración del nomos original como orgulloso orden de obligación universal, en una nueva dimensión esencial y condición relativista de las normas y del nomos bajo la influencia del pensamiento racionalista. Del espíritu racionalista del nuevo nomos como mero hábito y siendo las relaciones sociales complejos e imprevisibles, ha brotado una nueva realidad, el relativismo, un universo jurídico que se sostiene ahora solo por la razón que parte del hombre puesto en el centro. El nomos, el derecho, se configura así como un admirable ejercicio de la libertad, como una búsqueda incesante que en el despliegue de su actividad ha ido dando forma y sustancia al nuevo nomos, al derecho, al nuevo derecho. No cabe duda, para Platón, de la consistencia y de la necesaria presencia del derecho y las leyes en la reestructuración de la polis, como factores actuantes del proceso de desarrollo racionalista, en donde se reconoce al hombre en el centro de todo. Platón está convencido de que el derecho y las leyes, nomos, nomoi, son esenciales para la estructuración de la polis, a lo que con frecuencia suele traducirse como Estado, término moderno que resulta muy desorientador cuando se aplica al orden político de Grecia. Cierro la cita. En la concepción de Platón, la idea del derecho es solo participación de la idea de justicia. Desde este punto, la idea del derecho no podía ser contradictoria con la idea de justicia. Desde luego, la idea del derecho no puede estar en conflicto con la idea de justicia y, por tanto, todos los conflictos que existen entre derecho y justicia deberán considerarse como una consecuencia de la imperfecta interpretación de las ideas respectivas. De ahí se desprende que la ley positiva es un fenómeno expuesto a llegar a ser y a desaparecer, que solo participa en manera incompleta del mundo intemporal de las ideas. Cierro cita. Para Platón, el origen del Estado se halla en la peculiaridad del hombre de no poder satisfacer por sí solo todas sus necesidades y por consiguiente la división del trabajo se hace indispensable. Es todo por ahora sobre Platón. Para continuar después.